¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi casa es su casa. Bienvenido entonces desde aquí, desde casa. Estamos cerrando ya la sexta semana de transmisión, o en otras palabras, un mes y medio ya de transmitir desde aquí y seguiremos el tiempo que sea necesario. Bienvenido entonces. Soy Fernando del Rincón. Le recuerdo, hoy más que nunca, que es viernes y algunos de nosotros, tristemente lo digo, sobrevivimos la semana para que no lo echen saco roto. Le voy a mostrar imágenes ahora en este momento de Miami, en el Brickell City Center, mientras le digo que el temor de una reapertura precipitada de algunos lugares y actividades aquí en el estado de la Florida, pues parece confirmarse. Y es que a pesar de que en los últimos 7 días se habían registrado menos de 900 casos de contagios diarios, este viernes se registraron 1,038 nuevos casos de COVID-19, rompiendo entonces la tendencia de estos días anteriores a que se reabrieran parques, marinas, campos de golf, entre otros lugares. La cifra total entonces se elevó a 34,728 casos confirmados de coronavirus en el estado. Según cifras oficiales, ya son 1,314 las muertes registradas. Fíjense ustedes en este dato interesante, el 60% de los casos se concentran en el sur de la Florida, en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, siendo el más alto en número de contagios Miami-Dade, con 12,389 personas contagiadas y 358 muertos. Este resultado tiene a muchos preguntándose si la decisión del gobernador DeSantis fue la correcta o un error que nos llevará en algún momento a una nueva cuarentena obligatoria. ¿Usted, usted qué cree? Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid19 Perú. El hashtag es ConcluCovid19 Perú, numeral ConcluCovid19 Perú. Estamos hablando hoy precisamente del manejo del COVID en este país, en el Perú. Recuerden que recibo sus comentarios con esta etiqueta ConcluCovid19 Perú a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Mientras tanto, Estados Unidos se debate entre la necesidad de reabrir el país y la dura realidad que acompaña la pandemia, como ya le decía yo en el caso particular, por ejemplo, de la Florida, con esta tendencia que de nueva cuenta está a la alza. Y aunque usted no lo crea, en este país también los cadáveres se acumulan. Sí. Este jueves la policía encontró 18 cuerpos en una desbordada funeraria de Nueva Jersey y fue necesario trasladar la mayoría de ellos a una morgue temporal. Al mismo tiempo ganan fuerza las peticiones de reapertura a pesar de estos escenarios. El presidente Trump tuiteó a favor de manifestantes en Michigan, varios fuertemente armados, que exigieron reabrir el estado y ocuparon el Capitolio después de que la gobernadora demócrata prorrogara la declaración de emergencia. Le voy a presentar el tuit de Donald Trump. Dijo: la gobernadora de Michigan debe ceder un poco y lidiar con el problema. Estas son personas muy buenas, pero están enojadas. Quieren recuperar sus vidas de una manera segura. Recíbalos, hable con ellos, llegue a un acuerdo. Más libertad. Así que, como usted se puede dar cuenta, Donald Trump, lejos de ayudar en el problema, asusa aún más a estas personas que ahora salen hasta armadas. Imagínese usted la irresponsabilidad de Donald Trump. Además, le digo algo, hay que tomar en cuenta esta palabrita de Donald Trump de más libertad. Se toma de una forma muy diferente aquí en los Estados Unidos por parte de estos manifestantes armados. Porque sí, porque ellos sienten que se les está robando la libertad. Ya no es un tema ni siquiera de aislamiento o de salud, no, sino de libertad. Y es por eso que muchos están empezando a reaccionar de esta forma, saliendo armados a las calles para eso, como lo plantea Trump, ¿no? Así como dijo lo de los desinfectantes, bueno, pues ahora dice que se trata de un tema de libertad, ni siquiera de control sanitario. También pidieron decenas de manifestantes en California, donde las playas se llenaron un día después de que el gobernador pidiera el cierre de las mismas para evitar la propagación del coronavirus. También pidieron. Entonces ahí están todos pidiendo. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pues los casos de contagio siguen subiendo, obviamente.
Ya son más de 1.102.000 casos y al menos 64.700 fallecidos. Solo en Estados Unidos, 102.000 casos y al menos 64.700 fallecidos en Estados Unidos, pero quieren que abran las playas, salen armados para pedir que les devuelvan su libertad. El presidente Trump asusa a las masas, manejándolo así como un tema de libertad y no de seguridad y de control sanitario, ¿no? Así que con la presión que suponen esos números, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, aprobó el uso de emergencia del fármaco experimental Remdesivir, que ya le había yo mencionado aquí en el programa, ¿no? Esto es para tratar a los pacientes ingresados con COVID-19. Este medicamento lo que hace es, de acuerdo a los estudios que se tienen hasta ahora, ayudar en el tiempo de recuperación. Pacientes en los que se probó el mismo, que tardaban 15 días en un promedio de recuperación, ahora estarían recuperándose en 11 días con este Remdesivir, con este fármaco. Pero bueno, todavía no se había terminado por completo, al 100%, de poner los puntos sobre las sillas a los demográficos y a los manejos que habían hecho precisamente de prueba, ¿no? Ahora ya aprueban entonces que se maneje este medicamento de emergencia. Esos contrastes terribles que se dan aquí en Estados Unidos, pues ocurren en otras partes del mundo. Este viernes el alcalde de la ciudad brasileña de Manaus imploró al presidente Jair Bolsonaro que respete el distanciamiento social, que se quede en casa y haga lo que es de sentido común para salvar la vida de sus compatriotas. Eso fue el mismo día en el que Trump aplaudía la gestión de Bolsonaro. Escuchen. Él es un muy buen amigo mío y el presidente le está haciendo muy bien a Brasil. En Brasil nos sentimos muy orgullosos de él. Bueno, a Brasil ha sido azotado duramente con eso, pero el presidente está haciendo muy buen trabajo. Hay un dicho en mi país, bueno, yo creo que es muy de Latinoamérica: Dios los hace y ellos se juntan. El resto de países de la región combaten el virus con distintas estrategias. Todo el mundo está buscando la mejor. En Guayaquil, Ecuador, se empezaron a repartir pruebas rápidas de coronavirus casa por casa. Bien hecho. El Congreso de Guatemala, por ejemplo, prorrogó a otros 30 días el estado de calamidad pública. En México informa que se debería llegar al número máximo de contagios el día 6 de mayo. Vamos a ver si es cierto. Es lo que dicen allá en México. Precisamente en la Ciudad de México, los centros especializados ya están saturados y los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el ISSSTE, del Estado, están ocupados al 85%, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, dice que no hay saturación. Bueno, en la Ciudad de México sí la hay, ya la hay. Alguien tiene que avisarle, por favor, a López Obrador, porque él maneja otros datos, otras cifras. Vamos a hacer un repaso, si le parece, de las cifras precisamente en Latinoamérica. Iniciamos por orden alfabético con Argentina. 4.532 casos y 225 fallecidos es lo que se reporta en Argentina. Bahamas, 81 contagios y 11 defunciones. De ahí nos vamos a Belice. En Belice se mantiene oficialmente con 18 casos y 2 fallecidos. En Bolivia la actualización son 1.229 casos y 66 muertes. 1.229 casos y 66 muertes es la actualización más reciente. En Brasil, donde según Trump, Bolsonaro está haciendo un gran trabajo, se reportan nada más y nada menos que 91.589 casos y 6.322 muertes. Chile, más de 17.000 casos y 234 muertos. Colombia reporta más de 7.000 contagiados y 314 fallecidos. Costa Rica, 725 casos y 6 muertos. En Cuba se reconocen 1.537 infectados y 64 muertos. En Ecuador la cifra oficial es de 26.336 casos y 1.063 defunciones. Vamos ahora con El Salvador, 424 contagios y 10 muertos. En Guatemala, la actualización más reciente habla de 644 casos y 16 fallecidos. Esto en Guatemala, en la última actualización, 644 casos y 16 fallecidos. Haití confirma 81 casos y 8 muertos. Honduras, 804 infectados y 75 fallecidos.
En Jamaica hay 422 casos y 8 defunciones. México, 20.739 casos y 1.972 defunciones, 1.972 fallecidos. Nicaragua, el régimen Ortega Murillo dice que hay 14 contagios y 4 muertos, eso es lo que dice el régimen Ortega Murillo. En Panamá, 6.720 casos y 192 muertos. Paraguay al menos 266 infectados y 10 fallecidos. Y Perú tiene cifras elevadísimas. 40.459 contagios y 1.124 muertos. Vamos a hablar hoy de Perú. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, 1.575 contagios y 94 fallecidos. República Dominicana, 7.288 casos y 313 muertos. Toma en cuenta la densidad poblacional de República Dominicana. Uruguay, 648 personas infectadas y 17 defunciones. Y Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 335 contagiados y 10 fallecidos. Le digo, eso es lo que reconoce el régimen de Maduro, ¿eh? Bien, en Perú, ¿por qué vamos a hablar de Perú? Bueno, el sistema de salud que pues, llegó a la pandemia ya con muchas deficiencias en el sistema de salud, está rozando el límite de su capacidad. En algunos lugares del país prácticamente ya llegaron al límite. Así lo ha reconocido transparentemente y de frente, a ver si algunos aprenden, el propio presidente Martín Vizcarra. Lo ha dicho. Estamos llegando al punto cero. Ya no se puede más. 10 días después de detectar el primer caso, el gobierno decretó la cuarentena. A los 10 días decretaron cuarentena. Pero, desgraciadamente, eso no puede superar a 40,000 contagios, como ya le dije. Perú es el segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados, solamente por detrás de Brasil. Se actuó rápido, pero los resultados no son los esperados por el gobierno, no por nadie. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si se hicieron las cosas a tiempo? ¿Por qué no se pudo detener el coronavirus? Jimena de la Quintana, desde Lima, nos lo explica. Hola Fernando, parte de la respuesta a tu pregunta puede estar en las características de la sociedad y de la economía peruana. Según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 70% de la clase trabajadora peruana es informal. Esto quiere decir que hay un porcentaje muy importante de gente que no tiene un trabajo fijo, que no tiene ingresos fijos, que tiene que salir muchas veces a la calle a buscarse el día a día. Ahora, hay que considerar también que en este porcentaje de la población no solamente hay gente pobre o por debajo de la línea de pobreza, también hay gente que Rolando Arellano, que es una persona, un investigador sobre el tema con el que estuve conversando algunos días atrás, llama la clase media emergente. Hay un dato adicional que creo también podría ser importante para responder a esta pregunta. Según la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, 1/3 de la población urbana del Perú entero, no tiene refrigeradora. Esto quiere decir que muchas personas tienen que salir todos los días o de manera interdiaria al mercado a poder comprar alimentos. De hecho, esta ha sido una preocupación del presidente Martín Vizcarra, quien en estas conferencias de prensa que da para informar sobre las cifras y los infectados en Perú, que han sido casi a diario, esta ha sido una preocupación del presidente Vizcarra y el tema de los mercados ha sido un tema sobre el que él ha hablado mucho, haciéndole recomendaciones a la gente que mantenga la distancia prudente y también puedo mencionarte que un grupo de autoridades estuvo la otra vez en un mercado, en el mercado de Caquetá, estuvieron también haciéndole pruebas a la población y una persona, un comerciante de cada 5 a los cuales se le hizo la prueba salió positivo. Los mercados son una preocupación en definitiva para el gobierno peruano. Estas pueden ser parte de las respuestas a la pregunta que hacías. Regresamos contigo, Fernando. Muchas gracias a Jimena de la Quintana desde Lima con la información. Pues sí, son muchos los factores, ¿no? Definitivamente son muchos los factores. Pero hablemos con alguien que nos puede dar muy buena data, pero esto lo voy a hacer después de la pausa, si le parece. Es el doctor Miguel Palacios Celi, es presidente del Colegio Médico del Perú, en vivo desde Lima. Después de la pausa estaré hablando con él acerca de lo que ocurre allá en Perú. Ya vengo.
Le doy la bienvenida al doctor Miguel Palacios Celi, presidente del Colegio Médico del Perú, en vivo desde Lima. Doctor Palacios, bienvenido y gracias. Buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. Un gusto saludarle. Doctor, se cumplen hoy precisamente 47 días desde que se dio el estado de emergencia. Se actuó rápido, sin duda alguna. El propio presidente Vizcarra, con toda transparencia, ha dicho, estamos al límite, se ha pasado de 40,000 contagios. ¿Por qué si las cosas se hicieron de forma planeada, pensada, diría yo que incluso rápida, por qué no se logró tener éxito en el control hasta el día de hoy, doctor? ¿A qué se lo atribuye? ¿Qué piensa que ha causado este número tan grande de contagios? Sí, exacto, Fernando. Estamos en el día 47 y la curva epidémica sigue en ascenso. Estamos en el día 57 desde el caso cero y preocupa estas cifras por altas y pensábamos que en estas épocas podríamos estar hablando de cifras menores. Podrían haber tres características que explican la situación del Perú. En primer lugar, que parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud era la cuarentena, recordarás, los tamizajes masivos, sí, y la protección del escudo sanitario. Nosotros comenzamos con poquísimas pruebas para el tamizaje masivo. O sea, una estrategia que se plantea bien, pero comenzó con pocos insumos para hacer tamizaje. Comenzamos con 5,000 pruebas, por un lado. Y la protección del escudo sanitario, igualmente comenzamos con equipos de protección personal, paramédicos y demás personal sanitario, con una enorme brecha que rápidamente fue convirtiendo a los médicos de héroes en villanos, en el sentido que eran infectados y se convertían en transmisores o vectores, todo el personal sanitario, cuando salía del hospital hacia la comunidad. De tal manera que estos dos hechos últimos contribuyeron a debilitar desde el inicio la estrategia. Luego la cuarentena fue bien planteada, se comenzó a desarrollar, ya explotaron las bombas sociales. Primero los mercados, que claro, el 70% de la economía es informal, es una característica igual a nuestros países vecinos, no tienen refrigeradora igual, pero fundamentalmente no hay dinero para poder comprar para toda la semana. Entonces ahí comenzó a erosionarse, comenzó el desacato social a esta orden del gobierno. De otro lado, mucha gente del interior del país, al perder trabajo y no tener dinero, comenzó a organizarse para regresar a sus lugares y comprarse 160,000, 200,000 personas distribuidas en diferentes lugares de la ciudad y que eran enormes focos de contagio, igual que los mercados. Y la población que salía de sus casas a buscar alimentos día a día. Entonces, tres hechos que fueron minando poco a poco la medida de la cuarentena y que lamentablemente en el caso del Perú nos ha llevado a este alto índice de contagiados que, como bien has dicho, supera ya los 40,000 casos. Doctor Palacios, sin duda alguna, el tema de las pruebas es clave. En todos los países lo han mencionado y existen dos tipos de pruebas. Las pruebas que son recomendadas, vamos a decirlo así, por la Organización Mundial de la Salud y las pruebas rápidas. De hecho, yo recuerdo muy bien que Perú fue, si no el primer país, uno de los primeros países que incluso en el aeropuerto habían instalado carpas donde se hacía inmediatamente un recorrido para prueba de los pasajeros con pruebas para detectar el COVID. ¿Qué pasa con estas pruebas y cuál es la diferencia? ¿Puede esto haber también entorpecido precisamente el control, las pruebas rápidas contra las pruebas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud? Sí, exacto. En el prueba del tamizaje también hubo un poco de retraso porque justamente empezamos con pocas pruebas y eso debilitó desde el inicio un programa que estaba bien articulado. En la diferencia entre la prueba rápida y la prueba molecular, porque la prueba rápida, como sabemos, desde que empiezan los síntomas, al quinto o séptimo día, ahí recién vas a detectar los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Hacerlo en otro momento puede darte los falsos negativos y de tal manera que eso originó una polémica
en el transcurso de los días, frente a la poca cantidad de pruebas moleculares, más allá de la polémica de conceptos, comenzó a aplicarse masivamente en el país más las pruebas rápidas que las moleculares. A diferencia de otros países, en el resumen que tú has hecho, a diferencia de otros países, el tamizaje lo han hecho desde el comienzo con las pruebas moleculares, que te brinda justamente el objetivo del tamizaje: detectar al positivo, aislarlo y cortar la transmisión de esta enfermedad. Habida cuenta que, como bien sabes, el virus tiene una alta transmisibilidad y una alta capacidad de contagio, de tal suerte que el tamizaje era y es y seguirá siendo en los días y meses que vienen clave para poder aislar a los casos positivos y evitar también separarlo de sus contactos para cortar la transmisión, porque este problema lo vamos a tener nosotros varios meses más adelante. Sí, por supuesto, no me queda ninguna duda. Doctor Palacios, déjeme hacer una pausa y regresar para seguir charlando con usted. La pregunta que mucha gente se hace y que me gustaría le explicara, aunque conozco la respuesta, pero que venga de usted tiene mucho mayor peso, es ¿por qué no se tienen las pruebas suficientes? ¿Por qué no se tuvieron las pruebas suficientes? ¿De quién depende? ¿Dependía nada más del Estado peruano, del presidente Vizcarra y su gabinete? ¿O de quién depende que se tengan las pruebas suficientes en el momento que se necesitan para lo que usted ha dicho? Detectar al infectado y poder aislarlo y entonces cortar la transmisión. ¿De quién depende esto y por qué no se tuvieron? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Me la responde si quiere, doctor Palacios, después de la pausa. Regreso un momento. Es el doctor Miguel Palacios Celi, presidente del Colegio Médico del Perú. Me acompaña en vivo desde Lima. Ya regreso con él. De regreso con Miguel Palacios Celi, es el presidente del Colegio Médico del Perú, en vivo desde Lima. Doctor Palacios, le preguntaba yo, porque sin duda alguna ya me lo ha dejado claro, el tema de las pruebas puede hacer la diferencia, porque se detecta al infectado y se le puede aislar, pero ¿de quién depende que se tengan estas pruebas a tiempo y en el volumen necesario? Tanto las rápidas como aquellas que son recomendadas por la Organización Mundial de Salud. Sí, exacto, Fernando. Mira, cuando empieza el programa de respuesta a esta pandemia por parte del Perú como país, empieza con un programa, con un presupuesto muy pobre, aproximadamente $1 millón de presupuesto para esta campaña. El Colegio de Médicos del Perú en ese momento planteó un presupuesto de más de $300 millones, que traducido a soles era como 1.000 millones de soles, porque era el momento para comprar justamente pruebas moleculares, que las había en el mercado y que estaban a un precio casi normal. Y era el momento también para comprar equipos de protección personal. Pero ninguna de estas dos sugerencias se aceptó. Se comenzó con un presupuesto muy pobre, que cuando viene la segunda parte, cuando ya se entiende la magnitud del problema y se quiere comprar estas pruebas moleculares, ya el mercado se había reducido o se había cerrado o el precio era demasiado caro, alto, pero básicamente ya no había, y con mucha dificultad comenzó a buscarse pruebas moleculares, se iban consiguiendo de a pocos, pero se conseguía más fácilmente la prueba rápida. Eso explica por qué en el Perú más se hace el testeo con las pruebas rápidas antes con las moleculares, por esas fallas que hubo en el momento y el no dejarse aconsejar por organizaciones como el Colegio Médico, que está por ley autorizado para hacer este tipo de asesoramiento técnico a los poderes del Estado. Es decir, el Colegio Médico lo tenía clarísimo. Sabía cuánto se tenía que invertir y se tenía que hacer, pero ¿quién es decir, se hace la recomendación, ¿quién es el que toma finalmente la decisión y les dice no estamos de acuerdo con su proyecto y no lo vamos a hacer así, no es necesario gastar tanto? ¿Quién es? ¿Viene directamente de la Secretaría de Salud o viene desde más arriba? Es decir, me refiero al propio presidente Vizcarra. Sí, no, de hecho viene de más arriba porque la Secretaría, el Ministerio de Economía y Finanzas y el mismo gobierno, todo el poder ejecutivo en sí, son los que aprueban el programa inicial de respuesta a esta pandemia del Perú como país. Incluso para nosotros ese programa empezó lento, empezó tardío. Nosotros veníamos pidiendo ya una semana antes
que se inicie este programa. Igual el inicio de la cuarentena, hubo algunas dudas y nosotros como colegio planteamos que debería empezar. El 15 de marzo estábamos ya planteando que empiece el programa de aislamiento porque lo teníamos claro. Y cuando hubo intentos, a los 15 días, a los 30 días de querer levantar la cuarentena, ahí estuvo el Colegio Médico del Perú, siempre adelante, dando la pauta, cuál debe ser la actitud del gobierno, del país, frente a esta pandemia, e ir agregándole 15 días más, 2 semanas más, hasta llegar ahora que ya vamos rumbo a las 8 semanas que terminan el 10 de mayo. Recomendación. Aquí entonces, mire, desde la perspectiva y como me lo explica, entiendo perfectamente la responsabilidad de no haber tomado esta decisión en su momento y haber invertido lo que era necesario en pruebas, viene directamente del presidente Martín Vizcarra y del gabinete. Pero ahora, ¿cuál es la recomendación que hace, doctor Celi, el Colegio de Médicos? Porque esto va para largo y sigue aumentando. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacer? ¿Cómo se puede frenar esto? Exacto, Fernando. Hoy día nosotros estamos planteando que la cuarentena va a seguir hasta el 10 de mayo. El control de la población, el gobierno ha encargado a la policía y a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, nosotros estamos planteando que el control ahorita, la política del gobierno frente a la población, debe ser el cerco comunitario, pero centrado en el primer nivel de atención y centrado también en las organizaciones sociales de base. Recuerda que la historia de las pandemias a lo largo de la humanidad siempre han sido vencidas, más que por unos cuantos iluminados, por la acción organizada de la población. Hay que apoyarse ya en los municipios o ayuntamientos, en las organizaciones sociales que acá se llaman comités de vaso de leche, comités populares, las rondas, en el caso de la sierra llamadas rondas campesinas, en la misma población, debidamente organizada, debidamente disciplinada, es la que tiene que impulsar en esta fase 4 comunitaria el autocontrol de la población para evitar el contagio, que el contagio perdure por meses y meses y arrastre a nuestro débil sistema de salud. Y es el otro gran tema, para nosotros también, el fortalecimiento. Por supuesto, y es un tema en Latinoamérica en general, el sistema de salud de los países latinoamericanos. La mayoría de las veces no es el más fuerte, el más atendido y el que tiene mayor presupuesto, tristemente tengo que decirlo. Doctor Miguel Palacio, se me ha terminado el tiempo, pero vamos a darle el seguimiento, por supuesto. Estoy también haciendo la invitación, ya la hicimos al presidente Vizcarra para hablar acerca de esto, que si bien es cierto, reconoce con transparencia el presidente Vizcarra que se ha llegado a un límite. Pero hablar con él de por qué no se tomó en cuenta esta recomendación que nos dice el propio doctor Miguel Palacio Celi, el presidente del Colegio Médico del Perú, cuando se tenía que haber tomado. Ojalá podamos hablar con él, ojalá podamos hablar con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, en fin. Hay mucha gente con la que se puede hablar para entenderlo, pero sobre todo ver qué se va a hacer hacia adelante. Doctor Miguel Palacio, mil gracias, saludos, por favor cuídese y me quito el sombrero para el trabajo que hacen ustedes, todos los que trabajan en el sector salud. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fernando. Buenas noches desde Lima. Buenas noches, saludos en Lima. Pues esperemos que las cosas mejoren allá en el Perú. Voy a hacer la pausa. Por supuesto, estamos a la espera de la respuesta del presidente Vizcarra y de cualquiera de su gabinete que nos dé un poco de luz de qué pasó, ¿no? Ya regresamos. El tema económico continúa con Trump y con respecto a China, ¿no? Porque está queriendo castigar a través de mecanismos económicos. Pues se lo voy a preguntar a Gabriela Frías, en el portafolio global. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Ya hasta la lengua se me enreda, nada más tanto enredo, así que valga la redundancia. ¿Cómo estás? Bien, es que me ibas a decir Gabriela. Hola. Hola, mi Gaby, ¿cómo estás? Feliz viernes para ti. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo en este espacio hablando, pues para irnos ya a la casa a dormir o a descansar o a seguir leyendo de lo que es esta tensión. La respuesta es, híjole, yo no creo que sea un buen momento. Por supuesto que Estados Unidos no es el único país que quiere respuestas de China sobre cómo manejó todo el tema de la transparencia o no en relación con los casos de COVID-19 que se daban en Wuhan, incluso a fines del año 2019 y cuando algunos celebrábamos el año nuevo, la llegada de 2020, ya estaban pasando otras cosas. Estados Unidos no es el único país, pero la relación entre
China y Estados Unidos es tan compleja y está tan interconectada esa relación que nada más y nada menos tenemos que lidiar ahora con este nuevo contexto y ese manejo en términos que no le haga daño a la economía global y también a Estados Unidos. Esto dijo el presidente Donald Trump en relación con futuras sanciones más temprano. Vamos a ver qué hacemos. Hay muchas cosas ocurriendo con China. Obviamente no estamos contentos con lo que ocurrió. Es una mala situación en todo el mundo, 182 países. Tendremos mucho que decir de eso. Ciertamente es una opción. No olvidar, Fernando, tú lo has dicho sí en este espacio también, que el presidente primero, Trump, alabó el trabajo de China en lo que era la contención de la pandemia. Después generó polémica el presidente por hablar del Chinese virus, al hablar del virus chino, lo que pudo haber llevado a algunos de las expresiones xenófobas que vimos acá en Estados Unidos. El tema es la información, la transparencia, cuánto permitió o no el ingreso de los expertos de la OMS a tiempo, cuántos de los CDCs que estuvieron ofreciendo la llegada de estos expertos. Pero aquí hay una relación más compleja. Apenas en enero estaban firmando la fase 1 de una tregua para ya no estar poniendo aranceles a los productos de cada uno de los dos países. El compromiso chino era: yo te compro productos agrícolas, te compro energía, y mientras tanto vamos a negociar una fase 2 y van a quedar aranceles. Es decir, ahorita hay aranceles a la importación de productos chinos a Estados Unidos y también hay aranceles a la importación de productos estadounidenses. Tienes ese lado, también tienes todo lo que es la carrera por el dominio tecnológico y las sanciones y las restricciones que tiene Huawei, esta empresa que funda, mejor dicho, un exmilitar chino y cuya hija en este momento está en Canadá, está, buscando defenderse de un proceso de extradición a Estados Unidos. Ese es el otro lado. Pero lo más importante, Fernando, ahora que estamos hablando del Remdesivir y que estamos hablando de una posible vacuna, hay que recordar que de China llega casi el 80% de lo que son las sustancias activas que generamos para medicamentos en este país. Solo pensando en el tema de la vacuna, vamos a necesitar a China. Tú dime si es el buen momento para algo así. Pues yo coincido contigo y creo que no, y se va a poner en chino el tema de la vacuna si se ponen las cosas peor con Trump y sus manejos, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Oye, excelente fin de semana, descanse usted, aproveche. Así es, así lo haré, tú también, chao. Claro que sí, mi Gaby, gracias. Gabriela Frías de Portafolio Global, desde Atlanta, Georgia, en su casa nos acompañó y hacemos una pausa. Al regresar, le voy a mostrar qué es lo que tengo que hacer un servidor, yo nada más, qué es lo que yo tengo que hacer para poder salir en vivo desde aquí, desde la casa. Ya ven. Estamos de vuelta. Mire, usted se preguntará qué tantas cosas, muchas, pocas, o qué tan complicado es salir desde casa, desde mi casa, para poderle llevar a usted conclusiones. Bueno, la cuarta semana de transmisión desde su casa, 58 nuevas muertes, elevando el número total de muertos. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Ahora sí estamos viendo más claritos, ¿no? Esto es lo que pasa en realidad, lo que ustedes están viendo. Mientras yo estoy haciendo el setup de poner las luces, prender el monitor, de poner la animación, etcétera, etcétera, me están llegando mensajes al mismo tiempo de la oficina, emails, el chat del equipo de conclusiones, etcétera. Así que con un ojo al gato y otro al garabato. Pero bueno, seguimos. Así que voy a tratar de explicarles rápido qué es lo que hago para salir en vivo desde mi casa y que ustedes puedan ver conclusiones. Nos da tiempo, vamos. Y tenemos 3 luces principales. 1, 2 y 3. Tenemos una extra para vernos un poquito mejor. Pero la luz no es solamente para mí. Necesitamos un poco de luz ambiente. Así que aquí tengo esta roja apuntando a este con el logo de este. Nos da tiempo, vamos. Y ahora necesitamos un fondo porque no se ve muy bien. Pero yo creo que con esto logramos el truco. Listo.
Ok, 8:28. Aquí es donde se empieza a apretar el tiempo. Hasta ahí vamos bien. Entonces vengan para acá. Ya que tenemos las luces listas, tenemos que preocuparnos de las cámaras. Esta es una de ellas. Porque queremos tener 3 o 4 tiros si es posible. ¿Y por qué no? Una cuarta cámara para tener un tiro bellísimo de la ciudad de Miami. También tenemos que ocuparnos del background, de la imagen que se va a ver detrás de mí en la pantalla. Nos da tiempo, vamos. Y para eso tengo este monitor y esta laptop. Yo previamente cargué la animación de mi programa en esta laptop que está conectada a mi monitor. Y esta es la imagen que se verá entonces al aire detrás de mí. El audio es una pieza muy importante para una transmisión en vivo. Aquí tengo un lavalier, un micrófono inalámbrico que está conectado a esta consola de audio. En esta consola de audio controlo el volumen, los niveles, la ganancia, los bajos, los graves, todo lo que representa el audio. Y esto está conectado a la computadora. Y una vez que ya está todo conectado a mi computadora, el audio, la señal de las 4 cámaras, subo la señal aquí y de aquí la mando a Skype. Checo que la cámara esté funcionando y que el audio esté funcionando. 3, 2, 3, 2. Y ahí está la señal que está recibiendo precisamente Atlanta. Checamos nuestras cámaras. Tenemos un tiro lateral. Después tenemos el tiro desde arriba, o bomb shot, como se le conoce también. Después tenemos el single shot, o el tiro central, que es donde yo aparezco frente a la cámara. Y por supuesto, tenemos este bellísimo de Miami de noche. Esta es una señal en vivo que tengo allá afuera con una señal remota inalámbrica que la manda directamente aquí. Nos da tiempo, vamos. Tengo este aparatito que recibe la señal de la cámara que está allá afuera, la recibe aquí, esta señal entra en esta cajita que la convierte en una señal de high definition o de 2K o 4K, depende de lo que le asignen, y la manda a la computadora. Una vez que ya verifiqué que las señales de las cámaras estén llegando perfectamente bien, que son cada una de estas y sus balances de colores, etcétera, etcétera, también tengo que fijarme que esté asignado el audio de dónde viene mi micrófono en cada una de las tomas. Nos da tiempo, vamos. De la misma forma, entonces, tenemos que checar que la señal de audio esté saliendo bien. 1, 2, 3. Todas estas señales, entonces, salen precisamente hasta Atlanta. Allá también ellos reciben el video, reciben el audio y lo vuelven a verificar. Control de calidad se llama QC, Quality Control. Se llama ese departamento. Ellos checan que estén bien los niveles de audio, que estén bien los niveles de video, de croma, de blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo ya genero todo desde aquí para que sea menos el trabajo y prácticamente solo tomen la señal. Nos da tiempo, vamos. Y esta parte es un poquito complicada, necesita de mucha concentración. Como les dije, agarro mi mouse, me lo traigo a mi mesita, me siento enfrente precisamente de la cámara principal donde está mi tiro, mi single shot, como se llama en inglés. Y desde aquí, mientras yo estoy viendo la cámara, al mismo tiempo, de reojo, puedo ver la computadora. Y desde aquí, con un clic, cambio los tiros de cámara. ¿Ya vieron? Nos da tiempo, vamos. Bueno, ahí les va una probadita de cómo lo haría. Recuerden, prompter por un lado, mouse por el otro lado, cámara por el otro lado, en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Estamos entrando ya a lo que es la 5ª semana de transmisión desde esta su casa. Así es entonces la chamba, el trabajo para salir en vivo para ustedes en época de coronavirus. Gracias por su atención. Bueno, pues ahí lo tiene. Eso es lo que me toca. Y todos estamos trabajando de alguna forma así en todas nuestras diferentes posiciones. Es necesario, es un trabajo que hacemos con todo el gusto y con todo el corazón, pero se lo quería mostrar para que vaya entendiendo ahí cuáles son las historias que hay detrás, para que todos nosotros en CNN podamos llevarle los programas al aire. Soy Fernando El Rincón, lo dejo con imágenes entonces en vivo, ahora que sabe cómo, de Miami. Buenas noches, buen fin de semana.